Hola chicos, mirad, hoy traigo un vídeo cortito y vamos a empezar ya lo que se conoce como el periodo de entreguerras, ¿vale? El periodo de entreguerras ya sabéis que es el periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1919, que acaba la Primera Guerra Mundial, y el año 1939, que empieza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues durante esos 20 años ocurre un montonazo de cosas que vamos a ir viendo poco a poco y hoy vamos a empezar a ver qué ocurre económicamente durante este periodo, porque la economía va a influenciar y de qué manera el aspecto político y el ascenso de los totalitarismos, como veremos más adelante. Vale, vamos a centrarnos ahora en la economía del periodo de entreguerras y en este caso en el primer apartado, que es la crisis de la posguerra. Vamos a ver, después de una guerra la situación económica es pésima. Es pésima porque es una guerra, y más como ha sido la primera, la industria está totalmente parada, las ciudades están totalmente destruidas, no hay dinero, no hay prácticamente nadie está trabajando, está todo destrozado, lo que es el tejido industrial se ha modificado, es decir, una situación pésima, una situación industrial pésima, pero es que los campos están destrozados, hay una escasez de productos, entonces económicamente están total y absolutamente hundidos, y encima todo de la cabeza. La cabeza está, no es que estén hundidos de la cabeza, sino me refiero a que psicológicamente están afectados, han vivido el sufrimiento de la guerra. Por lo tanto, ahora estamos hablando de una época que es muy dura, una época justo inmediatamente después de la guerra, que es una época bastante dura. Entonces vamos a ver, ¿qué es la crisis de la posguerra? Mira, la crisis de la posguerra hace referencia a que económicamente los países, salvo unos pequeños ejemplos que voy a hablar ahora, no estaban total y absolutamente hundidos económicamente. Mirad, los países que participaban en la Primera Guerra Mundial habían pedido préstamos. ¿Habían pedido préstamos a quién? A sus propios bancos, pero es que también habían pedido préstamos a Estados Unidos. Es decir, los países europeos todos los países europeos debían dinero a Estados Unidos, porque durante la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en el año 1917, bueno, pues hasta ese momento Estados Unidos les prestaba dinero a las potencias europeas. ¿Para qué? Pues para pagar la guerra. Había que hacer submarinos, había que hacer trajes, había que hacer barcos, había que hacer munición. Por lo tanto, eso cuesta un dinero que en ese momento los países europeos no tenían y se lo pidieron prestado a Estados Unidos. Bueno, pues ahora, una vez que ha acabado la guerra, pues tú tienes que devolver ese dinero, tienes que devolverlo y con intereses, que Estados Unidos está ahí, paga. Vale, por lo tanto, los países europeos estaban endeudados, además de arruinados, estaban endeudados. Pero es que además se había producido, debido a la escasez de productos, evidentemente durante la guerra hubo una escasez de productos, y es que una vez que acabó la guerra la escasez de productos siguió, es decir, los campos estaban parados, como he dicho, las industrias estaban también paradas, por lo tanto hay una escasez de productos, por lo tanto los pocos productos que hay han aumentado muchísimo su precio, por lo tanto estamos hablando de un incremento de precio que hace todavía que sea la vida, si ya de por sí era complicada, que sea muchísimo más complicada. Vale. Pues en este momento, llegado a este punto, una vez que he explicado esto, tenemos que ver cómo estaban algunos de los países europeos. Y el país que peor estaba era Alemania. Alemania había sido un país derrotado en la Primera Guerra Mundial, estaba, como el resto de países, estaba endeudado, estaba destruido, pero es que encima todo tenía que hacer frente a unas grandes indemnizaciones de guerra, unas reparaciones de guerra que los países vencedores, sobre todo en este caso Francia y Gran Bretaña, le habían impuesto, es decir, unas reparaciones de guerra brutales. Recordamos que eran unos 33.000 millones de dólares, que en ese momento eran, si ahora son muchos, imaginaos en esa época. Entonces, esas indemnizaciones eran tan grandes porque los franceses, sobre todo, la hicieron con dos objetivos. El primer objetivo era que querían que Alemania estuviera hundida en la miseria, que Alemania nunca levantara la cabeza, porque en este momento era el gran rival de los franceses. Entonces decían, si tú no tienes dinero, tú no tienes industria, tú no tienes nada, tú no levantas cabeza. Y en segundo lugar, con el dinero que tú a mí me des, que encima te estoy diciendo que te está prohibiendo o te está impidiendo que tú levantes cabeza, yo voy a pagar los préstamos que le he pedido a Estados Unidos. Y así recupero mi economía, pago los préstamos, me hago grande y tú te haces pequeña y sigues estando pequeña. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué hacen los alemanes? Pues los alemanes se dan cuenta de que les cuesta mucho trabajo pagar, que su industria está parada, que tienen una crisis económica, como he dicho, brutal. Por eso le ocurre otra cosa que aumentar la circulación de dinero, hacen más billetes, pero es que hacer más billetes no es la solución, porque al final los billetes son billetes, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces muchos billetes, pues todo vale mucho, entonces se produjo un aumento de precios, hay mucho dinero en circulación, por lo tanto los precios van subiendo y cada vez necesitaban más billetes, que al final son papeles, cada vez necesitan más papeles para comprar los productos. Eso es lo que se conoce con el nombre de hiperinflación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que la economía de los alemanes, a finales del año 1922,
termina de petar, se declaran en bancarrota, no tienen dinero para absolutamente nada y no tienen dinero tampoco para pagar las reparaciones de guerra que tienen que pagar los franceses. Por lo tanto, no le pagan a los franceses ni a los británicos lo que tienen que pagar. ¿Qué ocurre? Pues que los franceses se cabrean. Los franceses se cabrean y recordamos, los franceses, su objetivo es humillar a Alemania, tenerla total y absolutamente hundida. Pues ¿qué hacen? Pues tiran de uno de los artículos del Tratado de Versalles. Mira, en el Tratado de Versalles, que ya sabéis que es el que puso fin a la Primera Guerra Mundial, los franceses incluyeron una cláusula por la cual ponían que si los alemanes no podían pagar el dinero que le tenían que pagar por haber perdido la guerra, pues los franceses podían invadir diferentes zonas del país para cobrarse ellos en especies, como si dijéramos, el pago de esas reparaciones de guerra. Y una de las zonas que podían invadir era lo que se llamaba como la cuenca del Ruhr. Mira, la cuenca del Ruhr, aquí la voy a poner, es una zona minera donde hay mucho carbón. En este momento los franceses eran ricos en hierro, ¿vale? Pero les faltaba carbón, ellos no tenían grandes cantidades de carbón. Si en este momento del siglo, en este inicio del siglo XX tú juntabas hierro y carbón, tú eres un superpaís, ¿vale? Pues entonces los franceses dicen, vale, yo invado esta zona, es una zona minera, yo cojo todos esos recursos mineros que tiene esa zona y, oye, los alemanes no me están pagando, pues ¿yo qué hago? Pues yo cojo todo ese producto y entonces yo saco dinero vendiendo ese carbón. Por lo tanto, ¿no me puedes pagar? Pues yo estoy sacando beneficio económico de tu zona. Eso es legal. A ver, legal era. ¿Por qué? Porque estaba firmado el Tratado de Versalles. También es verdad que los alemanes no estaban de acuerdo con el Tratado de Versalles. Esto, ¿qué situación generó? Mira, no solo fueron los franceses, la verdad es que esta zona la invadieron los franceses, los belgas y algo los británicos. Pero realmente los que más interés tenían eran los franceses y son los que más cansinos se pusieron con ese tema. Mira, Alemania en este momento, pues la verdad es que a nivel internacional dio un poco de pena y generó cierta simpatía porque le dijeron, mira a los franceses cómo siguen, a pesar de todo, siguen humillándolos y cómo, oye, los alemanes no pueden pagar, porque estos alemanes no estamos hablando que eran los alemanes antes de la guerra, no, son los alemanes nuevos con una república democrática que se ha impuesto en Alemania y realmente estos alemanes gobernantes de esa época no eran los culpables de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Pero bueno, los franceses ahí seguían insistiendo. Esto generó ciertas simpatías a nivel internacional y sobre todo los alemanes pues no es que no podían pagar y ellos tuvieron que tragar y asumir que los franceses invadieran su país, cosa que evidentemente no estuvo bien vista e incluso de esta época destaca el golpe de estado de Hitler porque esto lo veían como una intromisión y Hitler dio un golpe de estado en el año 1923 que como explicaré más adelante, golpe de estado que fracasó, pero bueno, que sepáis que Alemania no aceptó de buen grado esta invasión, pero es que no le quedaba otra, ¿qué hago? Invado Francia, me lío en la lucha si que no tengo un duro, ¿vale? Bien, esto es en cuanto a la invasión de la cuenca del Ruhr que se produjo en el año 1923 y acabo de acabar de explicaros la crisis de la posguerra, de justo los años que van inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. Ahora voy a pasar al segundo apartado que se llama la recuperación de los años 20. Vamos.